Mi nombre es Víctor Hugo Naime Rossetti. Soy abogado, egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Actualmente cursando la maestría en Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de Oriente. En esta nuestra materia, la educación en Venezuela, estaremos conversando acerca del desarrollo de las universidades en la nación. A los efectos de esto, inicialmente cabe acotar que según el Consejo Nacional de Universidades, para el año 2005 en Venezuela existían 6 universidades autónomas, 16 universidades nacionales experimentales, 24 universidades privadas, 9 colegios universitarios y 99 institutos universitarios entre públicos y privados. Pues es así que estaremos intentando abarcar todo el orden cronológico del desarrollo de las universidades desde la primera Real y Pontificia Universidad de Santiago de León en Caracas, fundada en el año 1721, hasta las últimas reformas educativas sufridas en la nación en los tiempos modernos. En este momento corresponde a su servidor conversar acerca de la denominada Universidad Colonial, cuya época se ubica en el reinado de Felipe V, específicamente para el día 22 de diciembre del año 1721, cuando por decreto el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima obtiene la facultad de otorgar grados y erigirse en universidad bajo los mismos términos de la Universidad de Santo Domingo. Pues es así y parecen coincidir en este momento dos modelos: el modelo denominado de colegio-universidad y el modelo denominado corporativo claustral. Esto, cabe señalar, es en base a la organización. En función de esto, la organización de este instituto estaba de forma jerarquizada, de manera que los diversos actores que participaban, tanto intelectuales como religiosos, tuviesen cierto equilibrio y tanto sus facultades como atribuciones estuviesen de cierta manera en formas iguales. Por tanto, dicta la Constitución de 1727 que la máxima autoridad de esta universidad es el rector, el cual era designado inicialmente por el obispo, y no es hasta tanto en 1784 cuando éste pasa a ser designado por el claustro, llámese claustro, representado por todos los demás participantes de los estamentos de la universidad. En cuanto a la figura del carcelario o canciller, este no se crea sino hasta 1737, cuando la Real Cédula establece que tanto el carcelario como la figura del maestrescuela de la catedral recayeran sobre la misma persona. En base a lo que sostienen los historiadores de la época o dedicados a esta época, se establece que quizás buscando neutralizar un poco los poderes del obispo. En cuanto a las reformas educativas y las corrientes de pensamiento influyentes en la época, aparecen varias figuras. En tal sentido, son aquellos que impulsaron el denominado despotismo ilustrado de la época. Posteriormente, asimismo, se refieren los historiadores a una figura en principal, la cual es el doctor Baltasar Reyes Marrero. Este se caracteriza por su particular forma de dictar la cátedra de filosofía moderna, pero además de esto, o más allá, sus ideas innovadoras en cuanto al ámbito educativo. Es por tanto que para el año 1799, cuando Humboldt visita Caracas, nos dice Arístides lo siguiente, y cito textualmente: puede decirse que la universidad se preparaba para recibir reformas provechosas debido a los esfuerzos de Marrero, Escalona, Montenegro
y otros jóvenes ilustrados que, impelidos por las necesidades de la civilización, comenzaban la propaganda de las nuevas ideas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues, en base a lo que ya mencionamos, que existió un cúmulo de jóvenes ilustrados que se dedicaron a intentar reformar o revolucionar un poco la manera de enseñar en aquellos tiempos coloniales. En virtud de esto, debemos establecer que, en contrario, otros historiadores han sostenido o encontrado a lo largo de su estudio que esta época, esa Universidad de Caracas, tanto Caracas como Mérida, fue la cuna o el foco de las ideas más conservadoras del siglo XVIII, incluso a principios del siglo XIX, hasta tiempos adyacentes a nuestra independencia. Pues bien, es así que, a pesar que de la Universidad de Caracas egresaron varios intelectuales que participaron en el proceso de emancipación, no es menos cierto que esta era la cuna de las ideas más conservadoras y se identificaba esta universidad de índole conservadora y en defensa del antiguo régimen monárquico. Pues avanzando así, podemos ahora entrar en los tiempos sucesivos, ya lograda la independencia impulsada por nuestro libertador Simón Bolívar, es cuando se instaura la denominada Universidad Republicana, la cual pasa a ser la institución que va a suplir a la Universidad Colonial, porque va a ser este el foco que va a sostener en la parte educativa aquellas reformas que se preparaban a sufrirse en Venezuela en el ámbito cultural, político y social, para así construir la nueva nación sobre las bases de la independencia. Es por tanto que nos dice José Gil Fortul, al hacer balance de la vida universitaria en aquellos tiempos de independencia y primeros años de la República, en 1830, dice lo siguiente al referirse a la Universidad tanto de Caracas como de Mérida. Y cito textualmente: la reorganización moderna de la de Caracas, o mejor, su desbrozamiento de aquella rancia morosidad colonial que no le dejó fuerzas ni para colaborar en la revolución de independencia, se debe a la iniciativa de Bolívar en 1827, quien tuvo el talento de ponerlas bajo la sabia dirección del doctor José María Vargas, verdadero propulsor del movimiento científico. Vargas fundó en ese mismo año la cátedra de anatomía y en 1832 las de cirugía, y para 1842, gracias también a sus esfuerzos, fueron bien dotadas de instrumento las cátedras de física experimental, anatomía y química. Esto no hace más que referirse a aquellas acertadas ideas del libertador para establecer los mecanismos y las personas adecuadas para impulsar esos cambios y esas reformas educativas necesarios para construir la nueva república a partir del año 1830. Para continuar con esto, nuestro compañero, el doctor Víctor Villarroel. Buenos días, doctor Víctor Villarroel, profesión médico internista, egresado de la U de Monagas, actualmente trabajando en el Hospital Serra de Maturín como médico internista, adicionalmente docente de pregrado de la Universidad UNER, la Universidad Rómulo Gallego, y docente de posgrado en medicina interna por la Universidad de Ciencias de la Salud. Continuando con la exposición y comentarios de Víctor Naime sobre la evolución del sistema universitario en Venezuela por periodo, basado en la historia de la educación en Venezuela, en un ensayo o artículo de revisión de Historia de la Educación Latinoamericana, volumen 7 del 2005. Basándonos en esta guía, podemos comentar la periodización de la Universidad Venezolana, redondeando la Universidad Republicana, que va desde 1827 a 1936, en donde es
característico por la creación de la Dirección General de Instrucción Pública, el Código de Instrucción Pública de 1843, que pretendía organizar y hablarnos sobre el funcionamiento de dos universidades para la época, la Universidad de Caracas y la Universidad de Mérida. Caracterizado este periodo por la influencia del experimentalismo, el evolucionismo y la corriente positivista de 1866. Figuras fundamentales que hay que destacar en este periodo estaría el doctor Luis Racetti, el historiador José Luis Fortul y otros, por supuesto. Es caracterizado también por la fundación de nuevas instituciones de educación superior, Código de Instrucción Pública para la instrucción superior en las universidades para el periodo de 1897. En este código se dará para las universidades expresas que la instrucción superior se dará en las universidades de Caracas, Mérida, Carabobo, Zulia y Bolívar. La Universidad de Carabobo, por supuesto, tendrían para ese momento cursos en ciencias fisiológicas, políticas y eclesiásticas, medicina e ingeniería. Las universidades fueron clausuradas por el general Cipriano Castro en 1904. La Universidad del Zulia, por supuesto, como colegio federal de primera categoría del Estado Falcón, sección Zulia de 1883, fue transformada en educación superior y ofrecía los grados de doctor en toda la ciencia, del cual se dispondría posteriormente la creación de la Universidad del Zulia con su sede en Maracaibo en 1891. Para la Universidad de Barquisimeto en 1884, establecido como colegio federal de primera categoría, en donde se permite la enseñanza de las asignaturas universitarias según decreto de 1883. Para el periodo de 1884 a 1904, estos colegios federales funcionaban con facultades de ciencias fisiológicas, ciencias médicas y políticas. Estos colegios federales con facultades estaban habilitados para conferir el título de doctor hasta 1904, en donde desaparecen estas facultades durante el gobierno de Cipriano Castro. Por supuesto, motivado la revolución restauradora con problemas fiscales en el gobierno, problemas internos del gobierno, y por supuesto esto conlleva al efecto directo sobre la educación superior, quedando reducidas para el momento a dos universidades, la de Caracas y la de Mérida. También hay que resaltar en este periodo que en 1904 se clausura la Universidad del Zulia. Ya para un año siguiente, en 1905, la Universidad de Caracas se denominaba Universidad Central y la Universidad de Mérida, la Universidad de los Andes. Por supuesto, llegamos al análisis que la Universidad del siglo XIX se le había restado autonomía electiva a estas universidades y se dispuso de sus propiedades. Era un sistema universitario subordinado al oficialismo, donde las decisiones del gobierno estaban emanadas a través del Ministerio de Instrucción Pública, creado en 1881. Por supuesto, otra característica resaltante de este periodo es la tradición humanista, como a través del efecto del positivismo. Entre los gobiernos de Castro y Gómez en 1900 y 1935, la universidad donde sufre sus mayores reversos, sufre su mayor estancamiento y retroceso. En este periodo de estancamiento y retroceso tenemos el cierre de la UCB, huelga general convocada por la Asociación de Estudiantes, crisis de gobernabilidad institucional. Y se establece la reapertura y cierre de estas universidades entre 1920 y clausurada otra vez en 1921. Por supuesto, la universidad pasa a enfrentar al gobierno gomecista de 1930. De esta juventud universitaria enfrentada al gobierno surgen los líderes de la democracia venezolana del siglo siguiente, del siglo XX, conocida como generación del 28. Tras la muerte del dictador Gómez en 1958, el país
el país toma el rumbo de la modernización capitalista, renta petrolera, modernización capitalista basada principalmente sobre la renta petrolera y por supuesto la instauración de un modelo político con su democracia representativa. Llegamos al siguiente periodo, que es la universidad en periodo de transición hacia la democracia, desde 1936 a 1958. Pasando de una Venezuela totalmente agraria, con guerras civiles y luego la estabilización con la desaparición de las guerras civiles y los caudillos, y a un urbanismo acelerado, basados en el paradigma de una modernización capitalista y por supuesto la ya mencionada democracia representativa. Ideales colectivos influenciados en su mayoría por la universidad. Tendríamos entonces en este periodo dos universidades, la Universidad Central de Venezuela, con mayor número de ingresos de alumnos, en 1.256 alumnos, y la Universidad de los Andes con 276 alumnos para este periodo. La ampliación, otra característica de este periodo es la ampliación del sistema educativo superior con la creación del Instituto Pedagógico Nacional y la Escuela Nacional Superior, Normal Superior, de septiembre de 1936, alrededor de 1936. Este periodo también se caracteriza por la reapertura de la Universidad del Zulia en 1946 y da como pie, como hecho resaltante institucional, la creación o la fundación de las dos primeras universidades privadas en el país en 1954, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María. Esto ha impulsado y soportado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en su periodo de 1953 a 1958 y adicionalmente reforzada por el Instituto Provisional de la Educación promulgado en 1949. En agosto de 1953 se decreta el reglamento orgánico de las universidades privadas como tal. Esto es el fundamento legal del inicio y la fundación de las dos primeras universidades en el país en 1954. Lo que podríamos mencionar de forma breve sobre la Universidad Católica Andrés Bello, que comenzó a funcionar con dos facultades, Derecho e Ingeniería Civil. Y su modelo escogido de referencia es la Universidad Javeriana de Bogotá. Con respecto a la Universidad de Santa María, en este periodo de tiempo, la fundación, lo llamativo es la fundación de esta universidad tiene que ver con la crisis de la UCB durante el gobierno de Pérez Jiménez, en donde he sabido que se habían eliminado los derechos autonómicos que fueron recordados en 1940 al 45 y ya para el 52 estos derechos de autonomía habían sido abolidos. Por supuesto que el consejo se nombra un consejo de reforma en la UCB, donde ese consejo de reforma decide de forma unilateral despidos de varios estudiantes y profesores que conllevan a violentas protestas contra las autoridades impuestas en la UCB por el gobierno. Y por supuesto la consecuencia inmediata, la suspensión de las clases indefinidamente en la UCB. Esto llevó a que diera pie a la fundación de la Universidad de Santa María, que iniciaba actividades en octubre de 1953, en donde su rector y la mayoría de los profesores venían de esos despidos masivos que se hicieron en la UCB. Comienza con facultades de Derecho, Economía y Farmacia. Son tres facultades que comienza la Universidad Santa María para esa época, culminando el periodo de actividad con la participación activa, como es de esperar, de la UCB en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1953, creando un nuevo extremo histórico para la Universidad Venezolana con la inauguración definitivamente de la democracia representativa. Llegamos al siguiente periodo, que es la Universidad Autónoma y la Universidad hacia la Universidad Nacional Experimental. El pase de la Universidad Autónoma hacia la Universidad Experimental está en el periodo de 1958 a 1970. Esto a través de las acciones conjuntas del gobierno en 1958, como sobre la Junta de Gobierno, donde su presidente es el comandante Wolfgang Larrazábal.
Esta Junta de Gobierno nombra una comisión universitaria presidida por el doctor Francisco Benassi, que luego sería el primer rector electo por voto secreto y secreta del claustro para la UCB en 1958 a 1963. Característico de este periodo era el anteproyecto de ley de universidades y el restablecimiento de la autonomía de dichas universidades. Creación del Consejo Nacional de Universidades, fue derogada la ley de universidades de agosto de 1953. Elecciones presidenciales de ese diciembre permitieron la elección de Rómulo Betancourt, en donde comenzaría nuevamente el enfrentamiento entre el gobierno y las universidades, donde conllevó a la suspensión de garantías, allanamiento del recinto universitario de la UCB en ese mismo tiempo, un acontecimiento que hay que resaltar en este periodo de la Universidad Autónoma a la Universidad Experimental, como acontecimiento institucional importante, la creación del 6 de diciembre de 1958 de la Universidad de Oriente, bajo el concepto de Universidad Experimental, sin autonomía y ni ajustada a las estructuras académicas tradicionales de la época. Por supuesto, entonces el subsistema universitario nuevamente se subdivide en universidades públicas autónomas y las universidades nacionales experimentales. Este grupo de universidades autónomas, como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, más tardíamente la UDO, dentro de las universidades autónomas, se adiciona posteriormente la UDO como universidad autónoma. El nuevo modelo de universidad no fue definido en la ley de universidades para el periodo 1970. Según fuentes oficiales del CNU, entre 1962 y el 2001 habían 17 universidades de educación superior. Dentro del grupo de las universidades públicas experimentales que crea el Ejecutivo, tienen como característica común la ausencia de autonomía, las investigaciones formales sobre el asiento histórico y origen histórico de estas universidades, más la institucionalización rigurosa, no se conocían y sus archivos históricos no han sido creados o no están en funcionamiento. Por supuesto que la expansión de este subsistema en sus primeras fases fue a expensas de las universidades públicas en la década de 70, aproximadamente con 21 universidades. Mientras que para la década de los 80 la incrementación se vio para las universidades privadas, un incremento más significativo. Entre 1962 y 2001 se crearon alrededor de 17 universidades privadas. Llegamos al último periodo de esta exposición sobre la educación superior en Venezuela. Es un periodo que va desde 1971 al 2005, donde hay la expansión del sistema educativo universitario, crisis del sistema universitario y las subsecuentes reformas del subsistema universitario. Como es bien sabido, en este periodo podemos resaltar que las instituciones de educación universitaria tuvieron su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este crecimiento es a expensa de lo cualitativo, en donde se veía en menor importancia mantener la calidad de este sistema educativo. Por supuesto, había desequilibrio entre la demanda real de la educación superior universitaria y la oferta pública de dichas universidades en el sistema. Esto, como consecuencia directa, derivaba a la ampliación del sector privado universitario. Entre el 2000 y el 2005 es característico que solo fue incorporada una sola universidad al sector público, la Universidad Bolivariana de Venezuela, mientras que para el lado de las universidades privadas se anexan 7 adicionales. La demora, el enfoque moderno actual, podemos ir concluyendo y resaltando dentro de esta revisión que el enfoque moderno de la ciencia de la historia, que está en pleno desarrollo en
en donde se vislumbra una nueva historia social e institucional de la educación y la pedagogía, caracterizado y llevado a cabo como programa de altos estudios y como línea de investigación. Como respuesta a la sociedad global contemporánea y, por supuesto, amerita mayor investigación por especialistas en el área y sus respectivas actualizaciones para la nueva visión que tendríamos de la educación superior venezolana en tiempos actuales, en tiempos contemporáneos. Muchas gracias.